Muy buenos días, buenas tardes, estimados colegas. Vamos a continuar con el ciclo de actualización en temas de normativa de auditoría internacional. Después de haber revisado lo que es la normativa relacionada a lo que es la evaluación al riesgo, después la respuesta al riesgo, ahora vamos a revisar lo que es la fase conclusiva, que es la emisión de informes. Para ello, la norma internacional de auditoría nos tiene preparado o nos muestra lo que es la NIA 700 y la NIA 800 para emisión de informes, ¿no? Mi persona, todos me conocen, soy el gerente Américo Reinaldo Antezán Ibáñez, quien les va a impartir, ni siquiera para la palabra impartir, sino lo vamos a recordar junto a este curso lo que nos dice la NIA 700 y 800. ¿Qué comprende qué comprende la NIA 700? Vamos a revisar lo que es la NIA 700 como tal, lo que es la formación de la opinión y emisión de informes de auditoría sobre estados financieros. También vamos a revisar lo que es la NIA 701, que es la comunicación de las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría emitido por el auditor independiente. La NIA 705 revisada, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. La NIA 706 revisada, que son los párrafos de énfasis, párrafos sobre todas las cuestiones en el informe de auditoría emitido por el auditor independiente. NIA 507 revisada, la NIA 570 revisada, empresa en funcionamiento, y la NIA 260 revisada, que es la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Como he podido describir, estos 6 puntos hacen al informe de auditor que nosotros presentamos una vez concluido el trabajo de auditoría realizado. Bien, básicamente lo que vamos a poner bastante atención en lo que es el punto 2, lo que es la NIA 701, la NIA 706, el punto número 4, que son los párrafos de énfasis, y el punto 5, la NIA 570, que es la empresa en funcionamiento, que básicamente son los puntos que mayormente nosotros expresamos en nuestros informes de auditoría. ¿Qué es la NIA 700 o qué comprende la NIA 700 revisada? Que es la formación de la opinión y la emisión del informe de auditoría sobre estados financieros. Esta norma internacional de auditoría nos dicta que es la responsabilidad del auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de la auditoría de estados financieros. Esta última parte, como dicta, es el resultado de la auditoría de estados financieros. Una vez que nosotros realizamos los procedimientos de evaluación al riesgo y respondemos a los riesgos identificados, expresamos nuestra opinión, a través de nuestra opinión, el resultado del trabajo de auditoría que realizamos. Esta opinión debe responder a una estructura que marca la NIA 700. Ustedes, como todos saben, a partir de la gestión 2017, nuestro colegio de auditores ha adoptado lo que son las normas internacionales de auditoría, dejando de lado las 5 normas de auditoría que aplicaban en nuestro territorio nacional, por lo cual nos apegamos a lo que es el formato que especifica la NIA 700. A partir de la gestión 2017, todas las opiniones se basan a través de la NIA 700 revisada. Pero algo que también que debemos mencionar sobre este punto es de que todo el trabajo que realizamos a través de todos los procedimientos y todas las técnicas aplicadas se resumen en una opinión. Esa opinión básicamente expresa la conclusión del trabajo que hemos realizado. La NIA 701, que es la comunicación de las cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría emitido por nosotros como auditores independientes, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría. La NIA 705 revisada y la NIA 706 revisada tratan del modo en la que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada o incluye un párrafo de énfasis o un párrafo sobre las cuestiones en el informe de auditoría. Como mencionamos hace un momento, en el trabajo que realizamos en la parte conclusiva o de opinión es arribar qué hemos obtenido como resultado del trabajo de auditoría que hemos obtenido. Sin embargo, podemos mencionar en el informe, como
como nos dicta la NIA 701, cuestiones claves que nosotros dentro del trabajo de auditoría hayamos identificado. Ojo, que estas cuestiones claves no tienen una incidencia directa con la opinión, sino son alertas que nosotros mencionamos en nuestro informe y las describimos como cuestiones claves. Algunos ejemplos, como ustedes han debido poder ver, por ejemplo, son que los estados financieros básicamente están basados a través de un ERP, que son los sistemas de información que posee una entidad, uno. Otras, cuando son entidades reguladas, particularmente del sector financiero, que son la cartera de créditos, las obligaciones financieras. En el caso, por ejemplo, de seguros, podrían ser el ciclo productivo. En el caso de las empresas que pertenecen al rubro tanto comercial como industrial, podrían ser si ellos tienen colocaciones de bonos, de bonos en los mercados financieros o en el mercado de valores. Estas son alertas particularmente, ni bien alertas, sino son comunicaciones que nosotros expresamos que los estados financieros tienen una cierta parte de los estados financieros que básicamente nosotros hemos comprobado como auditores y que la entidad responde a todos los lineamientos en cuestión contable y regulatoria dentro y que los estados financieros expresan ello. Entonces, las comunicaciones claves se refieren a ello. La NIA 705 revisada, que es una opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene un auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias, cuando al formarse una opinión de conformidad a normas internacionales, básicamente la NIA 700, concluye que es la necesidad de una opinión modificada sobre los estados financieros. Esta NIA también trata del modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada. En todos los casos, los requerimientos de la información de la NIA 700 son aplicables y no se repiten en esta norma internacional, salvo que sean tratados de modo explícito o sean modificados por los requerimientos de esta norma internacional. Entonces, básicamente, lo que nos dicta la NIA 705 son cuando expresamos una opinión modificada. Básicamente en nuestro léxico común, una opinión con salvedades, pero esa tiene que básicamente tener tiene que tener un trabajo o tiene que tener toda la base de evidencia que lleven a que el auditor pueda emitir este tipo de opinión. Ustedes, dentro de la experiencia que han podido ver, sí, hay empresas que tienen ciertas áreas en las cuales se vuelven materiales dentro del trabajo que realizamos. Ahí es donde básicamente especificamos después en los fundamentos de la opinión, bajo la estructura de la NIA 700, en los cuales expresamos ciertas salvedades basados en la importancia relativa de las mismas para poder expresar dentro de nuestro informe que estas, excepto por de esos aspectos, la opinión básicamente del auditor es razonable. Tipos de opinión modificada. Ahí vamos a poder ver, tenemos tres tipos de opinión modificada. Esta norma interna establece que los tres tipos de opinión denominadas opinión con salvedades, bien desfavorable o adversa o negación de opinión. La que en la anterior, el ejemplo que les ponía en la anterior presentación, básicamente pertenecía a una opinión con salvedades. La decisión sobre este tipo de opinión modificada resulta adecuada o se adecua depende a las siguientes situaciones. La naturaleza, la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o en el caso de la responsabilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y si pueden contener incorrecciones materiales. Vuelvo al ejemplo anterior, es decir, cuando hay ciertas cuentas o ciertos ciclos dentro de los estados financieros que poseen desviaciones materiales y que están directamente relacionadas con la importancia relativa que nosotros manejamos en el trabajo que realizamos, y estas deben ser expresadas dentro de la opinión en conjunto de los estados financieros. También tenemos otra
Otro principio que es el juicio del auditor sobre la generalización de efectos posibles a efectos de las cuestiones entre los estados financieros. Es decir, ahí ya entra juicio del auditor, juicio profesional del auditor, que dentro del trabajo que realizamos podamos detectar efectos posibles que tienen una relación directa contra los estados financieros. Por ejemplo, ¿cuáles? Ustedes se preguntarán. Uno, que no tengamos básicamente la respuesta de un abogado. Ahí nos encontramos sin una incertidumbre en procesos legales. Segundo, puede ser el tema de no tomar conocimiento de lo que son las actas de directorio o todas las decisiones de la empresa en el periodo que estamos ahorita. A efectos de la norma internacional, los siguientes términos tienen tienen significativos o configuran a continuación el siguiente aspecto. Generalizando el término utilizado al referirse las incorrecciones para describir efectos que están en los estados financieros o los posibles efectos de las incorrecciones que en su caso no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Son efectos generalizados sobre los estados financieros. Vayámonos al término incorrecciones. Es decir, que los estados financieros en cierta cuenta o en cierto ciclo de cuenta presenten incorrecciones, es decir, que esas cuentas no estén adecuadamente sustentadas, que básicamente no cumplan con las aseveraciones o con los objetivos de contabilidad en su momento, al momento de su registro, y que dentro de los estados financieros no puedan ser razonables. Es decir, al utilizar el término razonable y al utilizar el término incorrección, básicamente los relacionamos. No relacionable porque el auditor no puede comprobar que el saldo de la cuenta básicamente esté correcta o contenga la evidencia suficiente y apropiada, e incorrecta porque el contador básicamente o la parte contable financiera no haya podido sustentar ese saldo para expresar dentro de los estados financieros. También hay otro término bueno, lo he mencionado y también menciona la presentación, es imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Cuando el auditor no puede obtener evidencia suficiente y adecuada, básicamente tiene que medir dentro de su umbral de materialidad y también de error tolerable en las cuentas. Ahí es donde el auditor va a poder identificar su importancia dentro de los estados financieros tomados en su conjunto. Determinación del tipo de opinión modificada. Una opinión con salvedades será cuando el auditor expresa una opinión con salvedades cuando habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones individuales o de forma agregada son materiales, pero no generalizan dentro de los estados financieros. Quiere decir que si bien hay ciertos rubros o ciclos dentro de los estados financieros que no hemos podido obtener evidencia y no podamos determinar su razonabilidad, pero en sí, excepto por esa particular, los estados financieros básicamente son razonables en su conjunto. B. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que pueda basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de incorrecciones no detectadas, si las hubieran, podrían ser materiales, aunque no generalizados. En este inciso o en este punto, ahí vamos a un posible ya efecto, es decir, que podría que el estado financiero tomado en su conjunto pueda ser afectado de forma significativa a raíz de no poder obtener evidencia sobre ese rubro o ese ciclo dentro de los estados financieros. En el punto A vemos de que puede existir básicamente una limitación o una desviación a prácticas contables, pero que no afectan al estado financiero automático. Pero el inciso B, sí esa limitación o esa desviación a práctica contable tiene un efecto directo en los estados financieros. Entonces, ahí el auditor básicamente tiene que hacer esa valoración. ¿Y de qué depende
se preguntarán para poder hacer la valoración. Vamos a ir hacia atrás cuando en la planificación hemos determinado lo que es la materialidad o importancia relativa de los estados financieros al auditor para poder determinar ese importe material. Opinión desfavorable. Ahí básicamente el auditor expresa una opinión desfavorable o adversa cuando habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individuales o de forma agregada son materiales generalizados dentro de los estados financieros. Dos posiciones ahí, un poco ya desde el punto de vista de la experiencia. Como acá dice la presentación, puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Cuando podamos revisar un estado financiero en el cual a través de evidencia hayamos aplicado nuestros procedimientos y técnicas de auditoría en las cuales concluimos que los saldos de cuenta evidentemente no son razonables, y que toda esa evidencia hace que los estados financieros en su conjunto básicamente no sean razonables, ahí puedo decir no puedo tener una opinión sobre esos estados financieros. O segundo, una opinión desfavorable, en el caso que alguna vez he podido ver, hemos revisado un estado financiero pero no hemos tenido evidencia, o sea, hay una ausencia de documentación para poder dar una opinión sobre los estados financieros. Entonces, ahí hay que hacer la valoración en su momento para poder o para poder expresar una opinión desfavorable adversa sobre un estado financiero que examinamos. Una denegación o abstención de opinión, que va un poco ligado al segundo aspecto que les mencionaba hace algún momento. Cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales o generalizados. El auditor denegará la opinión, se abstendrá de opinar, cuando las circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de las múltiples incertidumbres. El auditor concluya que a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. Les mencionaba hace algún momento que la ausencia de documentación o algún tipo de limitación que pueda tener el auditor dentro de la fase conclusiva, la emisión de informes al auditor, no puede llegar a obtener una opinión y puede dar razonabilidad o siquiera mencionar alguna salvedad de los estados financieros para poder expresar en su informe. Ahí básicamente denegamos la opinión del auditor, es decir, que los estados financieros que estamos nosotros examinando no podemos emitir una opinión. Por los factores básicamente que pueden ser ausencia de documentación, limitaciones al alcance, incertidumbres que no hemos podido satisfacernos, desviaciones contables significativas que podríamos determinar dentro de la preparación de los estados financieros. Entonces, esta denegación de obtención de opinión, que en algún momento también me ha tocado poderlo redactar en algunos clientes, no puedo decir varios clientes, hemos podido observar este tipo de particularidades en el trabajo que hemos realizado para poder denegar la opinión en el trabajo, en el informe de auditoría. En consecuencia, la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a la limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. La NIA 706, que son párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por el auditor independiente. Algo que les decía en la parte inicial de este curso es de que este es un punto que básicamente bastante los aplicamos y los vamos desarrollando en los informes de auditoría que venimos presentando. ¿Por qué? Porque básicamente o mencionamos párrafos de énfasis o algún párrafo sobre otras cuestiones dentro de nuestro informe. Vayamos revisando. Esta norma interna trata de comunicaciones adicionales. Estos dos términos son muy importantes. Comunicaciones adicionales que en el informe de auditoría cuando el auditor considere necesario. Cuando hablamos de consideraciones, es decir, que no afectamos su opinión, pero tampoco, ojo, son cuestiones claves, sino son comunicaciones adicionales que un lector tercero
necesita saber sobre los estados financieros de la empresa y esos terceros, a través de estos párrafos, se notician de ello, que evidentemente no afectan la opinión. Llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros de tal importancia que sean fundamentales para los usuarios y que comprendan los estados financieros. Un párrafo de énfasis básicamente puede mencionar un cambio en política contable. Segundo, la política contable de la entidad. Segundo, el tema de, vamos a verlo más adelante también, el tema de negocio en marcha, si ya tiene una afectación directa, que básicamente es un principio de contabilidad, o básicamente algún hecho relevante que ha pasado la entidad en el periodo auditado. Por eso son comunicaciones adicionales que el auditor menciona y que el lector tercero, a raíz de eso, se anoticia. Otros párrafos de otras cuestiones, como por ejemplo pueden ser, uno, que el auditor anterior es otra firma de auditoría, otro auditor, el cual básicamente presenta el tipo de opinión de la gestión anterior. Uno. Dos, puede ser básicamente también el seguimiento a un informe de gestión anterior en las cuales se haya determinado algún tipo de salvedad o algún tipo de limitación al alcance. Entonces, son esos párrafos básicamente que nos dicta la NIA 706 revisada, en las cuales el auditor tiene esa facultad de poderlas expresar en el informe de auditoría independiente. NIA, la 570, que es la empresa en funcionamiento, muy importante. Cuando se explica el principio contable de empresa en funcionamiento, los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de que la entidad es una entidad en funcionamiento y que debe continuar sus operaciones en el futuro predecible. Los estados financieros con fines generales se preparan utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la dirección tenga la intención de liquidar la entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Como mencionaba hace algún momento en los párrafos de énfasis, esta NIA 700, como prevé, dice, todos los trabajos de auditoría que nosotros realizamos tienen el fin de que las empresas van a continuar en funcionamiento hacia futuro. Entonces, pero cuando exista algún tipo de limitación, hay que revelarla en los informes de auditor independiente. Debemos mencionarla, ¿por qué? Porque el lector tercero debe anotizarse que esta empresa, básicamente, o por liquidación voluntaria de la entidad, va a cesar funciones u operaciones, o básicamente a raíz de sus operaciones que ha venido realizando ya tiene problemas de orden hacia adelante. Entonces ahí es donde el auditor, una vez realizado su análisis financiero, el trabajo realizado en materia de auditoría, puede mencionar en un párrafo de énfasis el aspecto de empresa en funcionamiento. Son responsabilidad del auditor obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluir sobre lo adecuado la utilización por parte de la dirección. El principio contable de empresa en funcionamiento para la preparación de estados financieros, así como concluir sobre la base de evidencia de auditoría obtenida si existe alguna incertidumbre material con respecto a la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Ojo, básicamente cuando nosotros revelamos algún tipo de párrafo referido con empresa en funcionamiento es algo alarmante a un tercero. Entonces, la dirección o la parte gerencial de las empresas básicamente tiene mucho cuidado en que se exponga esto. Es por eso que básicamente dentro de la posición financiera que buscan las empresas, buscan que las empresas tengan ese objetivo de seguir adelante en operaciones y en funcionamiento. La NIA 260, básicamente vamos a tocar el último punto para poder pasar a un ejemplo, que es la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El trabajo, si bien realizado, tiene un propósito general de terceros, pero el trabajo que realizamos básicamente tiene que ser comunicado con los responsables de la elaboración de estados financieros y los responsables de la entidad. Esta norma nos dicta que la responsabilidad que tiene el auditor es de comunicar con los responsables del gobierno de la entidad
en una auditoría de estados financieros, aunque la presente norma se aplica con independencia de la dimensión o estructura del gobierno de la entidad. Su aplicación presenta particulares cuando todos los responsables del gobierno de la entidad participan en su dirección y en el caso de las entidades cotizadas. Esta norma internacional no establece requerimientos relativos a la comunicación del auditor con la dirección de una entidad o con sus propietarios, a menos que sean a la vez responsables del gobierno de la entidad. ¿Qué nos dicta básicamente esta norma internacional? Que la parte, básicamente, del informe del auditor independiente debe ser presentada a la parte responsable tanto de estados financieros como de la entidad como tal, para posteriormente esta ser de propósito general. Muchos casos, evidentemente, hay bases restringidas por legislación, por regulación, o también las puede restringir la misma entidad de comunicación. Sin embargo, el trabajo de auditor no es un trabajo en el cual el informe de auditor independiente de exposición del auditor hacia terceros. Como nos dicta esta norma internacional, debe ser comunicado a la parte gerencial, y la parte gerencial es la cual tiene la potestad de poder comunicar a los terceros en general. Aunque la comunicación de las cuestiones requeridas en la presente norma es responsabilidad del auditor, la dirección también es responsable de comunicar a los responsables del gobierno de la entidad los asuntos que puedan ser relevantes para dicho gobierno. La comunicación al realizar por el auditor no exime a la dirección de cumplir con esta responsabilidad. De igual modo, la comunicación por la dirección con los responsables del gobierno de la entidad acerca de asuntos del auditor debe comunicar y no exime a este de cumplir con la responsabilidad de comunicarlos también. Básicamente, una vez que nosotros comunicamos a la parte ejecutiva de la entidad nuestro informe de auditoría independiente, esta básicamente se comunica a toda la entidad en las partes que corresponde para efectos básicamente de conocimiento y en algún momento de corrección, de mejora o de implementación. Objetivos del auditor. ¿Cuáles son los objetivos del auditor? La comunicación clara con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de estados financieros, así como una descripción general del alcance y del momento de realización de la auditoría. La obtención de los responsables del gobierno de la entidad de la información necesaria para la auditoría. En la primera parte, que es la comunicación clara con los responsables de la entidad, básicamente ahí es donde les decimos cuál ha sido nuestro alcance del trabajo que realizamos y bajo qué normativa nosotros nos apoyamos para hacer el trabajo de auditoría, en la cual básicamente no es un trabajo en el cual vamos a tener un cierto objetivo, por ejemplo, personal o particular para poder determinar, más al contrario, es un propósito de determinar la razonabilidad de estados financieros. Y segundo, la obtención y también mencionamos las responsabilidades del gobierno corporativo, las cuales que es la comunicación oportuna con los responsables del gobierno de la entidad acerca de los hechos observados que sean significativos y relevantes en relación a sus responsabilidades de supervisión y proceso de información financiera. En el informe mencionamos que ellos son responsables de la información financiera y nosotros en el trabajo que vamos realizando les vamos dando pautas básicamente de cuáles han sido básicamente aquellas desviaciones o aquellos problemas que nosotros hemos determinado en el trabajo de auditoría. Fomenta una comunicación eficaz y recíproca entre el auditor y los responsables del gobierno de la entidad. Muchas veces sí estamos bastante en contacto con la parte contable o con la parte financiera de la entidad para poder intercambiar criterios básicamente sobre algunos aspectos dentro de la preparación de estados financieros. Eso básicamente le sirve al auditor no para cerrarse en un criterio que puede ser netamente muy, muy muy cerrado para poder luego emitir una conclusión equivocada. Lo que sí, al tener una comunicación recíproca, es poder entender la política aplicada y si esta corresponde o no corresponde dentro de la preparación de los estados financieros. Entonces, una vez que hayamos revisado todos estos puntos relacionados a lo que es la NIA 700 y la preparación de lo que es el informe de auditoría independiente basado en norma internacional, podemos resumir un modelo de informe de auditor independiente según la norma internacional. Básicamente, que pasa por lo que es
esta nueva es una estructura que se mantiene desde hace varios años, desde que se ha revisado la norma internacional, en la cual el primer párrafo mencionamos que es la opinión, la que posteriormente viene el párrafo de fundamentos de la opinión. Dentro de los fundamentos de la opinión mencionamos la incertidumbre material, relación de empresa en marcha, si existe. Este es un párrafo básicamente que no aplica de forma genérica. Asuntos del auditor clave, otra información, responsabilidad de los estados financieros, responsabilidad del auditor, y luego lo que es la suscripción como tal del informe de auditor con fecha, dirección y la firma del socio o del auditor que está refrendando el informe. Vayamos al tercer párrafo, al tercer, cuarto y quinto párrafo que mencionamos dentro de esta estructura, que es la incertidumbre material en relación a la empresa en marcha. Como les dije, no es algo genérico. Si en el caso aplicase, el auditor tiene la factibilidad o la posibilidad de poder mencionar esto dentro del informe. Otros asuntos, como menciona, se requiere una nueva sección para las entidades listadas, pero puede ser incluido voluntariamente para otros casos. Los asuntos claves, como dicta aquí, son para entidades listadas. Cuando hablamos de entidades listadas, básicamente son para entidades que básicamente pertenecen o están reguladas por ASFI o APES, en las cuales sí requieren por normativa regulatoria que se mencionan cuestiones claras. Pero ojo, cuando mencionamos o cuando esos entes de regulación nos dictan que debemos mencionar, no debemos estar obligados a mencionar. Si no dentro de nuestro trabajo de auditoría no hemos determinado cuestiones clave, sí debemos mencionar en el informe que no hemos determinado cuestiones claves en el trabajo realizado. Y otra información, que es la nueva sección describiendo la responsabilidad del auditor para otra información o el resultado de esos procedimientos, hay que evaluarlos de acuerdo al trabajo que hemos realizado y si éstas ameritan que podamos poder informarlas en el trabajo que hemos realizado. Bueno, ahora a ver, revisemos un informe de auditoría, solamente en resumen. Para que ustedes ya lo conozcan, lo vuelvan a recordar y lo puedan un poco tal vez consolidar esos conocimientos sobre la estructura, porque sin embargo bastante por la experiencia puede escaparse o puedes obviar algún término, puedes emitir o puedes obviar algún párrafo que desvíe la norma internacional para la presentación. Entonces, acá en la parte de la opinión, generalmente esta redacción es genérica, es donde mencionamos que hemos auditado los estados financieros de la compañía que comprenden los estados de situación financiera a diciembre 31, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las notas a los estados financieros, y que incluye un resumen de políticas contables significativos, un párrafo genérico. Acá viene, y este es básicamente el párrafo más importante del informe de auditoría independiente y como tal el párrafo más importante de todo el trabajo que realizamos. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la compañía a diciembre 31, su desempeño financiero, flujos de efectivo y el año terminado en esa fecha de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. Entonces, este es el párrafo más importante de todo el trabajo que realizamos. Acá es donde mencionamos, evidentemente, es que los estados financieros están correctamente en todos sus aspectos importantes, o básicamente hay un excepto por, los cuales estos estados financieros presentan razonablemente, o básicamente decimos de que, en nuestra opinión, los estados financieros no presentan razonablemente, o básicamente, en nuestra opinión, no podemos opinar sobre los estados financieros que hemos realizado. Entonces, este es el párrafo más importante en el cual descansa todo el trabajo que hemos realizado y el cumplimiento a la norma internacional de auditoría que nuestro modelo o, nuestra metodología de Delta Consul descansa. Los fundamentos de la opinión básicamente es hacer mención a de acuerdo a qué norma internacional de acuerdo a qué normas hemos aplicado nuestro trabajo, como dicta, hemos realizado de acuerdo a normas internacionales de auditoría, nuestras responsabilidades conforme a esas normas describen más detallado en la sección responsable de auditor independiente de estados financieros. Somos independientes de la compañía, eso es importante, mencionamos, destacamos la independencia y que estamos apegados a
al Código de Ética del Consejo Internacional de Ética para Contratos Públicos, junto con los requisitos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de estados financieros en el Estado Plurinacional de Bolivia. Dos fundamentos muy importantes. Describimos la independencia y que estamos apegados al Código de Ética al momento de realizar nuestro trabajo. Y hemos cumplido con otras responsabilidades éticas de acuerdo a los requisitos del Código de Ética de normas internacionales. Y creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. ¿Qué quiere decir acá en la parte final? Que nuestro párrafo de opinión tiene y cuenta con toda la evidencia suficiente y apropiada para poder llegar a esa conclusión. Acá vayamos viendo un poco en esta presentación cuando ustedes puedan tener informes con salvedades, básicamente, o algún informe con negación de opinión, básicamente después de este párrafo es donde describimos todos los aspectos o todas aquellas incertidumbres o desviaciones a prácticas contables que se hayan generado para que podamos formar la opinión en la parte del párrafo de opinión. Luego, dentro de este mismo modelo, acá podemos mencionar lo que es la empresa en marcha cuando corresponda según la NIA 570, como les decía, no es genérico, podemos mencionarlo. Cuando una empresa evidentemente tenga algún asunto relacionado con empresa en marcha o básicamente párrafos de énfasis relacionadas en relación a otras cuestiones que tengan relación con la empresa, con algunos aspectos que creamos nosotros que sean de conocimiento de básicamente de los terceros involucrados. Como les decía, fuera del concepto de empresa en marcha, los párrafos de énfasis pueden ver directamente con el criterio contable que se utiliza, regulaciones que están apegadas a la entidad, todo eso, ¿sí? Fuera, ojo, del concepto de empresa en marcha. Los asuntos claves, como les decía, son para entidades netamente reguladas, en nuestro caso, para entidades que básicamente están supervisadas o están reguladas por ASFI o APS, o entidades de orden comercial o industrial, minero, agropecuario, pero que tengan algún tipo de emisión de deuda en el mercado de valores. Acá es donde mencionamos básicamente en este párrafo las responsabilidades de la administración de los estados financieros. Acá mencionamos quiénes son los responsables de la presentación de estados financieros, que básicamente es la parte gerencial, y que estos estados financieros cumplen con las normativa contable vigente en Bolivia, que son las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Y como mencionamos en el segundo paso, la preparación de los estados financieros son responsables de evaluar la capacidad de la compañía de continuar como un negocio en marcha. O sea, cuando revisábamos anteriormente en una de las presentaciones, decir que toda la preparación de estados financieros, desde el punto de vista del auditor, es de que la empresa va a seguir adelante. Y también los que preparan los estados financieros es para que la empresa pueda seguir operando hacia el futuro. Dos conceptos básicamente: aplicación de normativa contable, responsabilidad de la administración sobre los estados financieros y básicamente el principio contable de negocio en marcha dentro de esta preparación de estados financieros. Luego tenemos la responsabilidad de los estados financieros, sobre la responsabilidad del auditor sobre la auditoría de estados financieros. Es básicamente que el objetivo es obtener una seguridad razonable. Seguridad razonable. Esto muy importante. Ya lo han debido revisar y es algo que básicamente les ha debido, lo tienen grabado, les han debido recordar en las presentaciones anteriores, lo que el auditor busca o tiene por objetivo es determinar la seguridad razonable de las cuentas o de los saldos dentro de los estados financieros. No buscamos otro fin, no tenemos otro fin más que probar la seguridad de estados financieros. Y que éstas están libres de errores significativos, ya sea por fraude o error. Palabras o términos muy concretos. Nosotros no probamos fraude y no probamos. Hay una diferencia entre fraude y error, lo han debido revisar anteriormente. Sin embargo,
cuando nosotros emitimos, es decir, que existen ciertos errores significativos dentro de los estados financieros, pero que no son materias que no ponen en duda los estados financieros tomados en su conjunto. Y que esos errores, evidentemente, dentro del marco de nuestra importancia relativa y el error tolerable por cuenta, evidentemente no han superado ese umbral. Bien, entonces nosotros no probamos fraude y que los errores que hayamos detectado, evidentemente, cuando tenemos una opinión limpia, no han afectado a los estados financieros. Cuando tenemos una opinión con salvedades, evidentemente hay una afectación que evidentemente llama la atención, pero no básicamente puedan llegar a tener un impacto dentro de los estados financieros. Sin embargo, cuando ya básicamente esos errores tienen una significatividad dentro de los estados financieros, evidentemente ya podemos estar hablando de una opinión negativa o básicamente de una opinión, o nos podemos abstener de opinar. Bien. Luego tenemos unos anexos, una serie de puntos básicamente en las cuales tocamos el tema del control interno de la entidad y que son puestas en conocimiento y que se han puesto todos esos puntos, todos esos puntos o esos hallazgos hemos puesto en consideración de la entidad para mejora futura. Entonces, esa es la parte básicamente de un modelo estándar. Y tenemos otros asuntos que se utilizan para otro tipo de trabajos de auditoría, que son para entidades reguladas, que son los estados que se acompañan, no están destinados a presentar la posición financiera y los resultados de los precios y flujos de efectivo de acuerdo a principios de contabilidad. Ahí es donde podemos mencionar la base contable que te determina básicamente un tipo de política contable que te obliga que obliga a las entidades a que puedan llevar adelante, como por ejemplo la base de efectivo y la base contable de devengado, ¿verdad? La base contable de efectivo, cuando ya se toca eso, básicamente la debemos mencionar y es una política contable, básicamente, que le determina un tipo de financiamiento o un tipo de fuente de recursos. Entonces, ahí es la que hay que mencionar en otros asuntos. Nosotros básicamente las mencionamos también cuando llevamos adelante básicamente auditorías de algún tipo de financiamiento. Este párrafo evidentemente no es estándar. Este ya es un párrafo que debe aplicar a ciertos servicios que nosotros prestamos. Y esta da pie a lo que es la NIA 800, que la vamos a ver. Y vamos a tocar, pero antes de ver ello, lo que son los asuntos claves de auditoría. Como les decía al principio, los asuntos claves de auditoría son aquellas que no tienen una relación directa con la opinión que damos, pero son ciertos aspectos relevantes dentro de los estados financieros y que hacen o que nacen de la naturaleza de la entidad, pero que nosotros las podemos expresar como un asunto clave de auditoría y como nosotros, como auditores, hemos podido, a través de nuestros procedimientos, hemos podido satisfacernos de esos procedimientos y de esos procedimientos que lleva la entidad y aplicando los procedimientos de auditoría, que para que el lector tercero se dé cuenta que es un factor importante de los estados financieros, pero que el auditor se ha podido satisfacer y de que están correctos. Por lo que, sin dudas, a la innovación más significativa de los nuevos informes de auditoría es la introducción de los asuntos claves de auditoría. Es la sección de nuevos informes que los accionistas han puntualizado como lo más valioso. Y evidentemente es lo más valioso, porque sin afectar opinión, sin llamar la atención, les decimos, ojo, los estados financieros presentan esto como clave, o sea, de acuerdo a la naturaleza de la entidad, pero nosotros como auditores hemos podido satisfacernos a través de estos procedimientos que ello está correcto. Entonces, es muy importante y hacemos énfasis en lo que es estos aspectos claves. A ver, mencionemos que es una CAM, que son asuntos que a juicio del profesional del auditor son los más significativos en la auditoría de los estados financieros en el periodo corriente. Son seleccionados entre asuntos que hayan sido comunicados al gobierno corporativo de la entidad y existe un foco sobre aquellos que sean más significativos. Naturaleza de empresa, revisión correcta de los estados financieros y de ahí poder determinar el auditor cuáles son las CAMs que deberá comunicar a través de cuestiones claves dentro del trabajo que realizamos.
¿Tiene el auditor la opción de no incluir campos identificados en el informe? Claro que sí. Como les decía, eh, en algún momento, y lo mencionabas, que las entidades listadas están obligadas a presentar. Si algún tipo de regulación, como dice aquí, les obliga a presentar, como por ejemplo en nuestro medio, sector financiero, sector APS, tiene que presentar. Pero sin embargo, las otras entidades de robo privado, si el auditor no lo ve necesario presentar y el informe también no lo tiene como un requisito ese párrafo o esa parte, poderlo mencionar, no lo mencionamos. Sin embargo, hay entidades de orden privado, comercial o industrial que si presentan, por ejemplo, colocaciones de deuda en el sistema del mercado de valores, sí las debemos presentar. Ojo. La NIA 800, cuando veíamos el último párrafo de otros asuntos, básicamente ya nos referíamos o estábamos haciendo, ya estábamos aplicando lo que es la NIA 800. Consideraciones especiales de auditoría de estados financieros preparadas de conformidad con un marco de información con fines específicos. La presente NIA trata de consideraciones especiales para la aplicación de norma internacional a una auditoría de estados financieros preparadas de conformidad con el marco de información con fin específico. La presente NIA establece esta redacción con el contexto de un conjunto completo de estados financieros preparados de conformidad con el marco de información con fines específicos. Es decir, que solo tiene un objetivo ese informe de auditoría, que es básicamente presentar a una entidad o a una persona en específico. Entonces, ahí es donde restringe ese párrafo en el informe de auditoría independiente. ¿Cuál es el fin del informe o del trabajo de auditoría y cuál es básicamente su base restrictiva? Definiciones. Los estados financieros con fines específicos, estados financieros preparados de conformidad con el marco de información con fin específico, y el marco de información con fin específico en el marco de información financiera diseñado para satisfacer necesidades de información financiera de usuarios específicos. Puede ser en el marco de imagen fiel con fines específicos. Cuando hablamos de estas dos definiciones, básicamente lo que les mencionaba hace un momento es que tiene un propósito que debe cumplir este informe de auditoría. Ahí ya un poco se pone de lado de lo que la NIA 700, que tiene un propósito de orden general, y se vuelve, y se vuelve con un fin particular y, como dicen los términos, específico. Hasta su diseño básicamente es específico. Vayámonos con cierre, por ejemplo, puede ser un criterio de base fiscal, criterio, por ejemplo, de la contabilización base caja y disposición de información financiera establecidas por un ente regulador. Ejemplos, bastantes, básicamente en los últimos dos. Criterio base caja, todas las fuentes de información, todas las fuentes de financiamiento de orden externo, como por ejemplo BID, Banco Mundial, CAF, otros organismos menores como Pan para el Mundo, Miserior, entonces tiene ese caja, es aplicación pura de NIA 800. Y disposiciones de información financiera establecidas por un ente regulador, las tenemos también, como ser, por ejemplo, ASFI y APS. Entonces, son informes que ustedes lo han podido revisar y que han podido también participar de esos trabajos de auditoría, en los cuales básicamente esos informes son bajo NIA 700 y 800. Esto también a información financiera de un contrato son para algunos trabajos de auditoría que están basados a través de su órgano de financiamiento o su contrato de subvención, donde te dice y te restringe ciertos aspectos que tú debes mencionarlo y básicamente es NIA 800. Consideraciones para la aceptación del encargo. ¿Qué consideraciones deberíamos tener? La NIA 210 requiere que la auditoría determine la aceptabilidad del marco de la información financiera aplicada para la protección de estados financieros. Los siguientes aspectos: finalidad para que sean preparado, usuarios a quienes se destina el informe y las medidas tomadas por la dirección para la determinación del marco de información. Algo que ya habíamos determinado o hemos ido hablando en la presentación. ¿Con qué finalidad se han preparado los estados financieros? Sabemos que los usuarios a quienes se destinan es con propósito general y debe ser con ese tipo de propósito. Y básicamente lo que hemos ido viendo, la, la aplicación normativa para la preparación de esos estados financieros. NIA 810
presenta la responsabilidad de auditor relacionadas con un trabajo para dictaminar estados financieros resumidos derivados de los estados financieros auditados. El auditor debe determinar si es apropiado aceptar el trabajo para dictaminar los estados financieros resumidos. Esto va relacionado con estos criterios de aceptabilidad. Cuando vemos que algún encargo se desvía en alguno de estos tres puntos que hemos visto, podemos no llegar nosotros a aceptar el trabajo que hemos o que se nos está, se nos ha invitado o nos están proponiendo poder realizar. Bueno, eh, dentro de esta fase conclusiva de lo que es la aplicación como tal de un encargo de auditoría basado en norma internacional, hemos podido revisar básicamente en unos 40 minutos y un poco más todo el trabajo que realizamos de auditoría en nuestro informe de auditor independiente. Y ese auditor independiente, de auditor independiente responde a lo que es la norma internacional justamente para la emisión de informes. Entonces, algo que debo recalcar es que el auditor no hace nada no da nada por sobreentendido al momento de emitir los trabajos que realizamos, sino todo está determinado bajo una norma internacional. Si en alguna consulta tuvieran, como dice acá la presentación final, siempre estamos prestos, tanto desde nuestro director de auditoría hasta los encargados de auditoría, poderlas absolver esas dudas y básicamente ustedes a través de este curso puedan tener unos conocimientos o puedan haber reforzado esos conocimientos al momento de poder haber realizado o al momento de realizar los informes de auditoría independiente. Bueno, muchas gracias.